Hola, hoy es 17 de octubre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy es un episodio especial porque hoy vamos a comenzar una serie que espero que repitamos varios episodios en la cual vamos a tener invitado. Invitado no como los que habéis visto de la serie de 6G Data Driven, que son invitados de un proyecto concreto, sino más bien invitados que son investigadores que están trabajando con nosotros. En este caso, David Rico. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Gracias tal? por venir. Que es uno de los estudiantes de doctorado que trabaja con nosotros y que hoy vamos a hablar un poco de su experiencia en el doctorado, que espero que hable bien de ella. Si no, pues ya lo cortaré. Y de un paper en concreto, un artículo en concreto de investigación que escribió y que se publicó este año. Lo primero, bueno, quería pedirte, aunque ya saliste en otro episodio de Cacharredando y del podcast en el que hablamos con varios telecos, un poco que te presentes, un poco tu background, que cuentes a la gente que bueno, eres un teleco un poco particular, un telemático un poco particular, y luego ya después empezamos un poco a charlar. Bueno, pues eso. Mi nombre es David, ya lo habéis dicho. Y nada, pues yo estudié ingeniería de telemática aquí en la Carlos III, también estudié ingeniería informática, un poco para tener la visión ahí de los dos mundos y no tenía muy claro, ¿no?, cuál era el camino a seguir. Al final, el camino a seguir ha sido, ha sido uno. No porque el otro sea peor, ¿no? Son cosas que creo que complementan muy bien y fue un aprendizaje muy valioso, pero pues finalmente me decidí pues, por estudiar el máster y luego pues empezar el doctorado aquí pues, con vosotros en el departamento y pues seguir aprendiendo. Así que guay, de momento bien. Sí, yo no diría que es elegir un camino, al final estás haciendo doctorado en telemática, que es un poco la unión entre el software y las comunicaciones, y cada vez más esa unión es más borrosa, porque al final hay muchas cosas que se softwareizan, que se programan. Entonces, bueno, yo creo que digamos, complementaste telemática con un plus de la parte de software que viene muy bien. Sí, no, y además cada vez, por ejemplo, lo que una persona a lo mejor que quizás pues la primera asociación que hace con un telemático, un teleco, pues es el router de su casa, cada vez son más ordenadores. Y tú lo sabes que tienes una colección completa, cada vez se parecen más a un ordenador al uso, por así decirlo. Entonces, pues sí que hay un montón de cosas que puedes utilizar y que a mí me han venido bien y yo lo he notado a lo largo de pues, el tiempo que he estado en el doctorado, vaya. No, nosotros, desde el punto de vista de, digamos, iba a decir el término empleador, somos empleadores en parte, pero desde el punto de vista de aplicabilidad de tus conocimientos, de luego lo veíamos como un complemento extra muy beneficioso. Bueno, vamos a entrar un poco en detalle de hablar de cosas que no hablamos en el otro podcast, por ejemplo, que es, ya llevas varios años trabajando con nosotros, un par de años, y te quería preguntar primero, ¿por qué decidiste estudiar el doctorado? ¿Qué te animó? ¿Qué te lanzó? Si tenías claro cuando empezaste esto va a ser lo mío, si pensabas, bueno, voy a probar, no pierdo nada, y si me gusta sigo y si no lo dejo. ¿Cómo fue esa decisión de lanzarte a hacer el doctorado? No voy a hacer la broma de la pizza, creo que ya la hice en el último podcast y no quiero repetirme. Soy un chico muy completo y variado. Entonces, la cosa es que no lo tenía claro, obviamente. O sea, me refiero, fue un poco. De hecho, tenía más dudas en el sentido de que no tenía claro que tenía la certeza de que fuese a funcionar, porque históricamente, o sea, me gusta mucho cacharrear y creo que era algo que me iba a dar esa posibilidad y me gusta tener retos, eso desde luego, pero no lidio muy bien con hacer una misma cosa durante mucho tiempo, en el sentido de me cuesta mucho seguir un camino, me diversifico mucho, quizás porque también tengo pues ese conjunto de conocimientos más dispares y que me hace que todas las puertas tengan más o menos un sentido razonable para mí, no es como que veo una única posibilidad y tiro para allá. Entonces, tenía dudas en el sentido de que, pues oye, pues al fin y al cabo, pues si yo cogí una línea de investigación, imagínate que me cansaba de ella al año, pues me veía fastidiado. No ha sido así. Y además creo que, no sé con el resto de mis compañeros, ya cuando vengan, si vienen, que creo que vendrán, pues, Vendrán. pues ellos dirán su punto de vista, pero en mi caso creo que he hecho un montón de cosas distintas, que no sé después cómo se defenderá eso, mejor o peor, pero sí que es verdad que a mí me llena mucho en el sentido de que me da esa posibilidad y no sé si quizás en otro tipo de
otro tipo de puesto de trabajo, otra solución laboral, por así decirlo, habría podido tener esta flexibilidad. Entonces eso yo diría que así fue uno de las cosas que me empujó a tal. A mí también me gusta probar todo y era un reto, desde luego. En mi familia no tengo nadie que haya... No, creo que no. Creo que no tengo nadie que esté como en el mundo académico o haya... Alguna persona empezó un doctorado, pero creo que... Ahora tengo un primo. Tengo un primo que está como haciendo un doctorado también. Vamos, que era el momento que dije, mira, pues oye, voy a intentarlo y tal. Y bueno, para hacer a mis abuelos orgullosos, que puedan decir, es que mi nieto, ya veréis. Esperar un par de años más y ya tenéis un doctor más en la familia. Al hilo de esto, llevamos eso, 2 años y algo trabajando en investigación. Eso conlleva pues trabajar en proyectos de investigación, que al final son los que financian un poco la actividad que llevamos, escribir artículos, colaborar con gente de múltiples instituciones y países. Te quería preguntar un poco, en estos 2 años y pico que llevas con nosotros, al final es una visión limitada a la experiencia en la Carlos III trabajando en nuestro grupo de investigación y demás, pero si te preguntara, ¿qué ha sido lo mejor en este tiempo, lo peor y lo que más te ha sorprendido, que no esperabas? ¿Qué me dirías? En este caso, ¿lo quieres como una respuesta asociada a la parte de trabajar en proyectos en general o estamos hablando en general del tiempo que he estado aquí investigando? El tiempo que has estado en la experiencia conjunta. Al final, a mí me resulta difícil separar. Cuando me preguntan por qué trabajas en la universidad y qué haces, la mayoría de la gente piensa que trabajas dando clase y ya está. Y yo siempre digo, no, trabajo dando clase, pero eso es una parte, pero hay otra parte igualmente importante de hacer investigación. Y de hecho, a mí lo que me gusta es esa combinación. Solo dar clase me resultaría no tan satisfactorio. No, solo investigar tampoco. Lo que me gusta es un poco intentar aportar lo que aprendo de un lado en el otro. Entonces yo aquí hablo de la experiencia completa. Al final tú estás trabajando en proyectos, haciendo investigación, incluso dando soporte en algunas clases. En ese conjunto, ¿qué dirías que es lo mejor, lo peor y lo que más te ha sorprendido? Yo creo que... A ver, estoy pensando cuál empezar. Voy a empezar por la mejor, yo creo, ¿no? Que es como lo primero que te viene a la mente. Porque la peor hay muy pocas, entonces hay que pensar mucho. La mejor... yo diría que la mejor es... Hay 2, se puede hacer un poco de trampa. Primero creo que la mejor es... Bueno, me gusta obviamente pues, lo que hablaste un poco de esta mezclum de cosas. Por ejemplo, yo en la parte de docente tampoco he hecho mucho, ¿no? Pero esa parte a mí me gusta, es una cosa que me llena. También el tema de pues... Podría juntarlo todo, por así decirlo, en la parte social. Es decir... muchas veces cuando estudias una ingeniería se desasocia, ¿desasocia está bien dicho? Desasocia, vamos, que no se relaciona con la parte más social de hablar, pues lo que estamos haciendo aquí al fin y al cabo, ¿no? Que es hablar de estas cosas, contárselo a la gente que puede tener tu nivel de conocimientos o no, y ya sea pues asistir a conferencias, presentar artículos, dar clase, todo ese tipo de cosas es una cosa que a mí me gusta mucho, me encanta hablar. Entonces... Doy fe, le gusta mucho hablar. Entonces, claro, pues es una cosa que a mí me llena mucho y también podría decirse que me sorprendió. No quiero que sea esa la que me sorprendió, pero es una cosa que no esperaba y que finalmente sí. Porque pues tengo como 2 modos. Cuando estoy en mi investigación no quiero que me hable nadie y me escondo allí en el fondo del laboratorio, donde a ser posible no me encuentre nadie, pero sí que luego me gusta pues poder hacer esto. Entonces es una cosa que disfruto mucho. Y luego también es verdad que me llena mucho a nivel mental de pues poder tener... O sea, en mi propia casa yo soy una persona que tengo interés en todo este tipo de fricadas, ¿no? Decir fricadas es un poco como cringe, ¿no? Ahora, pero bueno, que sí. De cacharrear. De cacharrear, exacto, sí. No sé si suena viejuno cacharrear, pero yo lo uso. Un poco. Pero no es... Tengo que cambiar el nombre del canal a otra cosa. Está bien, pero sí que es verdad que... Bueno, pues eso, que sí que yo lo disfruto y el poder, pues eso, pensar cosas y... Aunque muchas veces, pues a lo mejor lo que más disfrutas no tiene por qué ser tan técnico, sino es más mainstream probablemente, pues... qué sé, otras cosas. Mirar teléfonos móviles. Sí que te guarda una relación con lo que tú eventualmente haces y colaboras directamente, espero eventualmente, a que toda la investigación que hacemos en algún punto llegue a... Que yo ya en cierta manera creo que hay un impacto. Hay gente que tiene dudas, dice, no sé yo cómo de mucho vale lo que estamos haciendo. Pues gente que me ha comentado... Yo creo que algo tiene y creo que sí que hacemos cosas, entonces por eso esa parte me llena mucho en ese sentido. ¿Decías 2? Ay, perdón. No, creo que he dicho ya 2 buenas, ¿no? Si no he dicho 2 buenas, estas eran las buenas que tenía. Vale. Me he quedado yo pensando que solo habías dicho una. Yo vale. No lo sé, pero ahí está grabado. Alguien en los comentarios nos explicará
nos pondrá en nuestro sitio. En cuanto a lo peor, lo peor es algo muy personal. No creo que sea algo que sea extensible a todas las personas que vayan a hacer un doctorado o que vayan a seguir este camino, ¿no?, de la investigación. Pero en mi caso es... sí que creo que tengo problemas a la hora de, cuando tengo muchos frentes abiertos, afinar... Porque como siento que todos son súper importantes. Focalizar, ¿no? Claro, Priorizar. sí. Claro, porque al fin y al cabo, como todo es investigación nuestra y es algo que es mío y obviamente si hay cosas para proyectos, pues bueno, pues las haces, ¿no? Pero cuando es algo que es tuyo, todo te parece importante. Entonces me cuesta mucho decidir, debería ponerme a avanzar en esto o en esto otro. Como para mí quiero hacerlo todo y quiero hacerlo tal y me gusta por igual. Entonces me cuesta muchas veces focalizar y al fin acabo tocando muchos palos. Me hace menos eficiente, pero sí que como que también estoy muy a la última en todo, a esas cosas. Así que bueno, es un trade-off que hay que... A ver, yo creo que depende un poco de la persona y cada uno tiene sus puntos fuertes y también tiene lo que a uno le motiva. Entonces es igualmente importante, a lo mejor pierdes eficiencia, puede ser, pero ganas, por un lado, en tener una visión más amplia de las cosas, lo cual es beneficioso en muchos contextos o situaciones, y por otro, si a ti eso te motiva también, pues yo creo que hay un margen ahí de... Una de las gracias que yo veo, al menos de mi experiencia cuando yo hice el doctorado y de trabajar, es que tenemos cierto margen de flexibilidad. Es decir, hay trabajos que tienes que hacer esto y haces esto, día sí, día no, te guste o no te guste, o estés más motivado para hacerlo menos. Aquí hay cierto margen y es parte de para mí es parte de la gracia. A lo mejor dices, bueno, tengo un deadline, sí, lo que tengo un deadline súper urgente lo tengo que hacer, pero cuando no lo tengo, pues a lo mejor hoy decido hacer esto que me apetece más y cambio de contexto porque ya estoy cansado y hago esto otro. Pero bueno, eso es también una visión particular mía, pero que creo que refleja un poco este contexto. No, sí lo creo. Y en cuanto a la parte de lo que más me sorprendió, yo diría, por eso decía que no quería que fuese lo otro que he comentado previamente, a mí lo que más me sorprendió creo que es una tontería, pero lo he pensado bastante últimamente, que es el cómo la gente de nuestro entorno se toma... O sea, las relaciones laborales que se extienden o cómo interactúas con otra gente del gremio, por así decirlo, del gremio de investigadores, cómo interactúas en el sentido de que, hablando con compañeros míos que están en empresa, sí que me comentan que por lo general sí que existe un ambiente de bastante competitividad, ¿no? Entonces como que tienes que constantemente, al menos también porque somos más jóvenes, ¿no?, y acabamos de entrar en puestos, a lo mejor a alguien que lleve 30 años en una empresa no le pasa, pero que sienten que tienen que probar pues que son los mejores en lo que hace o que dar siempre, pues, de tenerlo todo a fino y estar saber de todo un poco, ¿no?, en ese sentido. Y yo siento mucho que, por ejemplo, sobre todo se siente pues cuando vas a meetings de proyectos o conferencias, lo que sea, que no hace falta que seas el mejor en nada y que todo el mundo es consciente de que es probable que no seas el mejor en nada ni que sepas de todo. Es que la gente va con un poco de humildad en el sentido de que no trata de decir, no, yo ya de esto sé, como que se escucha mucho y sí que hay una colaboración, ¿sabes? Al fin y al cabo cada persona es un mundo, ¿no? Pero como que no se siente tan competitivo, existe una competencia al fin y al cabo, ¿no? Hay mejores papers y mejor cosas, obviamente, y tu investigación puede ser de mayor o menor calidad, pero que siento que la gente no es presuntuosa en el sentido de, pues yo qué sé, yo voy a una conferencia y a lo mejor pues sé mucho de, pues ya hablaremos, de determinismo o lo que sea, o siento que lo sé, pero si hay alguien que sabe más no voy a intentar medirme con él de ninguna manera, sino que va a ser más como a intentar absorber todo lo posible. La gente se siente que va con esa, al menos la que yo he conocido. A ver, la investigación es cierto que hay una parte competitiva por ejemplo, pues hay que competir por recursos y demás, pero es cierto que es uno de los pocos ámbitos en los que de manera intrínseca uno quiere y busca colaborar con gente para mejorar en lo que para aprender, y eso te va a hacer mejorar en tu investigación. Entonces es un entorno que efectivamente tú vas a un sitio y normalmente vas con las orejas bien abiertas para intentar aprender. Y luego si encima encuentras a alguien que dice, joder, esta persona es una crack en hacer no sé qué, pues intentar acercarte para trabajar con esa persona. No lo que puede ser que en otros contextos es, esta persona es una crack, yo tengo que conseguir pasarle por encima. Exacto. Para no sé qué. No. Aquí voy a intentar a ver si consigo acercarme para que me enseñe. A ver, también, en fin y al cabo, esto a lo mejor es una vista más de nosotros que somos estudiantes de doctorado. A lo mejor luego, lo que dices tú, a lo mejor luego con los recursos son limitados y sí que existen, pues eso. A lo mejor sí que esa competencia se vuelve más fuerte, no lo sé, pero... Pero yo creo que
A ver, se compite, pero no se compite, al menos no tengo la sensación de que se compita en el sentido de tengo que ganar al de al lado de mala forma. Al final, sí, claro, aplicas a una convocatoria de proyectos y salen los que salen, pero a mí me ha pasado de hablar con compañeros de otra institución y decir, mira, estoy preparando un proyecto para esto. Yo también. Pues ojalá nos lo den a uno de los dos. Y de manera sincera, o sea, sientes que realmente estás diciendo al otro, oye, yo obviamente quiero que salga la mía, pero si no sale la mía, espero que salga la tuya. Y no estás ahí como diciendo, joder, que no se la den. Entonces sí, yo creo que es un entorno en ese, como todo, hay personas de muchos tipos y te puedes encontrar de todo, pero en general que fomenta la colaboración y el buen rollo entre la gente. Eso está muy bien, porque ya te digo, últimamente pues hay mucha polarización en general en todo en la vida y a mí eso me da un poco más de tranquilidad. Pero sí, eso serían las 3 cosas, yo creo. Vale, hilando un poco con esto de la experiencia de 2 años, pero centrándonos en una cosa concreta, es el trabajo en proyectos de investigación. ¿Cómo definirías esa experiencia? Porque es algo que no siempre ocurre, es decir, desde el punto de vista, si alguien está viendo esto y está diciendo, yo también hago un doctorado, yo también estoy investigando. Esa investigación puede estar más o menos abrigada o arropada o en el contexto de proyectos de investigación en colaboración con otras instituciones. Nosotros sobre todo hacemos proyectos europeos, pero vamos, hablo de proyectos en colaboración. Entonces, esa experiencia de colaborar con personas de otras empresas y entidades académicas, instituciones, reuniones, esa interacción, ¿cómo resumirías esa experiencia? Y también, si puedes hacer alguna mención a, pues esto me sorprendió frente a lo que yo esperaba a priori o no, ¿cómo lo ves? A ver, lo que me sorprendió es evidente, es que cuando la gente hablaba de trabajo de proyectos, al menos, pues, yo qué sé, cuando entré, parecía una carga, en el sentido de que parecía una carga que a lo mejor no se alineaba tan bien con tu propia investigación, porque, me refiero, obviamente están relacionados, ¿no? en ese sentido, pero pues como que es un trabajo extra que tienes que hacer, que a lo mejor de normal pues no harías, pues tienes que hacer deliverables, tienes que hacer X cosas, y que pues, se sentía como que a lo mejor pues podía ralentizar tu trabajo, tu desarrollo, y esa era una preocupación que, bueno, pues que a lo mejor se me transmitió en un principio. No digo que nadie me la haya impuesto, ¿no? Pero como que la sentí así. Y luego realmente para mí no lo fue. Y para mí los trabajos de proyectos para mí son todo cosa buena. En plan, a mí solo me aportan, nunca me han restado. Me restan tiempo, pero bueno, el tiempo se saca, esto es como todo, ¿no? Porque yo creo que me da 2 cosas que, de nuevo, a mí personalmente me ayudan mucho. Me da esa organización, ese focus que a lo mejor me falta. Los proyectos te lo dan porque hay un orden de deliverables, de cosas que hay que hacer. Entonces, un calendario correcto, unas entregas. Entonces, eso a tope, súper bien. Aparte, también me da pues la parte social, porque trabajas con un montón de gente. Y me da una tercera cosa que no he mencionado antes, pero es la mayoría de los proyectos, al menos los que yo he trabajado, que es 1,5 o 2, de hecho, pues siempre tienen grupos de trabajo y que están enfocados en distintas cosas. A mí hay 2 grupos de trabajo que siempre son mis favoritos. No sé si esto es un estándar, o sea, porque todos los proyectos que he estado son así, pero a lo mejor es porque son nuestros, ¿no? Pero siempre pues hay un grupo de trabajo que desarrolla más, o una línea de deliverables, puede ser, que desarrolla más contenido a nivel de software o de hardware o de desarrollar demos y tal. Y otra que es pues la parte que se encarga un poco más de la integración de todos los distintos componentes de los proyectos. Y a mí los World Packets de integración me encantan, me parecen súper guays, en el sentido de que tienes que tener mucho conocimiento de las cosas que están pasando y saber encajarlas, y a mí eso es una tarea en general que me gusta. Y la parte de pues, desarrollar un software, un hardware, una solución X y luego demostrarla es una parte que también me gusta muchísimo, porque pues le da ese sentimiento que hablaba yo antes de no tener claro si lo que haces vale, el poder tener una demostración práctica y enseñarse a la gente y que muestren interés o no. pero simplemente el hecho de poder hacer algo tangible, que es complicado debido a la naturaleza, complicado entre comillas, ¿no? Si fuese filosofía sería más complicado, ¿no? pero dada la naturaleza de lo que hacemos, pues es poco tangible, ¿no? Pero poder hacer este tipo de cosas sí que me lo da y viene muchas veces de mano de proyectos. Entonces, para mí siempre me han aportado cosas buenas y siempre estoy esperando que salga el siguiente y ver dónde caigo. Bueno, ojalá salgan algunos ahora en breve de los que hemos echado. Ahora vamos a pasar al detalle. No mencioné al principio, dije que íbamos a hablar de un artículo, pero no dije qué artículo es. Es un artículo que se ha publicado creo que en enero. Si hay algún reviewer europeo que quiere darnos proyectos. Un proyecto en enero, perdón, un artículo en enero, ya me mezclo proyectos y artículos en enero de este año que se publicó en la revista IECubo Communication Magazine,
que tengo por aquí la chuleta para el título, era Experimentation on a Wireless Multi-Domain Deterministic Network de Slices Madrid Approach, que bueno, ahora te voy a pasar a hacer alguna preguntilla, pero así a nivel general trata de desarrollar una plataforma que permita, por un lado, validar un enfoque que hemos desarrollado en varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, el 6G Data Driven 04 de determinismo de red, que, bueno, ahora te preguntaré cómo lo definirías tú, pero yo lo definiría como intentar garantizar que la conectividad o que la red proporcione la conectividad con condiciones conocidas y garantizadas a priori, determinista, en el sentido de te voy a dar esta latencia máxima, este jitter máximo y este ancho de banda mínimo, y de hecho incluso llegamos a un determinismo mayor que es no solo te voy a decir que el paquete o los paquetes van a llegar antes que esta latencia, sino que van a llegar en estos momentos concretos porque hay aplicaciones que requieren de eso. Y en el caso de este proyecto y de otros relacionados en los que hemos trabajado, además enfocábamos o abordamos el problema de atravesar que esa comunicación entre dos puntos atravesara múltiples dominios tecnológicos, es decir, múltiples tecnologías, porque existen tecnologías que de partida proporcionan un cierto nivel de determinismo, por llamarlo así, de predictibilidad, pero la gracia o la dificultad es cuando intentas unirlos, porque, por ejemplo, pues tienes que atravesar una parte de red que está cableada y usas mecanismos TSN, pero tienes que luego tener alguna parte, algún segmento que es inalámbrico, bien sea una red celular o bien sea una red Wi-Fi. Y eso pues ya no es tan sencillo. Lo otro tampoco es que sea sencillo, pero el estado del arte ha avanzado más, en el multidominio no tanto. Entonces, en este paper pues trabajamos un poco en una plataforma que validaba una solución que hemos desarrollado en proyectos y además evaluaba cómo, bueno, o construía algo que puede ponerse a disposición de otros investigadores para que puedan validar sus soluciones o variaciones sobre esa plataforma dentro del contexto de Slices. Entonces, bueno, quería que me contaras un poco más en detalle, sin entrar en un detalle muy grande, porque al final queremos que esto pueda ser interesante para el mayor número de gente posible. En concreto, el paper que construimos, ¿cuál fue tu aportación principal y las conclusiones, tanto a nivel técnico, un resumen, como a nivel, de nuevo, personal, de, bueno, trabajar en este paper a mí me ha aportado o me ha beneficiado en esto? ¿Qué ha aportado yo el paper y él me ha aportado el paper a mí, ¿no? Más o menos. Efectivamente, sí, esa es una buena manera de resumirlo. Entonces, bueno, este paper, pues como decías, extendía una plataforma que podemos decir ya existente o ya dada, que en este caso pues era Slices, ¿no? Para poder soportar esta solución que proponíamos nosotros para la integración de estos múltiples dominios que ambos, pues, con el objetivo general de poder aportar una solución determinista que, pues, como has dicho tú muy bien, pues tiene una serie de implicaciones. Que esto se alinea muy bien con justo lo que acabo de mencionar, porque al fin y al cabo es un paper de, por así decirlo, integración, ¿no? Estás cogiendo un montón de cosas ya existentes o no, porque pues hay desarrollo, había cosas que tuvimos que desarrollar nosotros, obviamente, intentando pues coordinarlas y hacerlas funcionar, que en este caso fue gracias a pues en nuestro caso, una solución, un plano de datos de DetNet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo en este paper en concreto, yo trabajé, bueno, es que no sé si debería quizás contar un poco más de detalles de qué eran los componentes existentes en el artículo. Puedes contar un poco a alto nivel, al final, sí. Lo he dicho un poco de pasada, pero había ciertos dominios, contar un poco... O sea, básicamente aquí lo que teníamos era, cogimos las tres tecnologías así más, ahora existen más, pero más populares, por así decirlo, que en este caso era el Wi-Fi, era el cableado, Ethernet y las redes celulares, e intentamos pues conseguir una solución que reportase estas capacidades deterministas de punto a punto, es decir, atravesando las tres tecnologías más populares, por así decirlo. Esto lo conseguimos pues mediante una serie de soluciones técnicas tanto individuales, es decir, hicimos que el Ethernet fuese Ethernet determinista, hicimos que el Wi-Fi fuese Wi-Fi determinista, hicimos que el 3GPP fuese 3GP determinista. Y no solo esto, porque una persona podría pensar, ¿no?, que quizás si todos tus componentes son deterministas, la suma de ellos lo va a ser. Y esto es cierto si no fuese porque cada componente es, así dicho, de su padre y de su madre. Es decir, tiene que haber alguien que gestione que, en efecto, la suma sea determinista. Y este era el plano de datos que desarrollamos encima. En este caso, pues yo trabajé en cada una de las partes, me centré principalmente en la parte de Ethernet, de Wi-Fi y lo del plano de datos on top, por encima, perdón. y
y bueno, pues ayudé un poco a coordinarlo todo y tal. Y la verdad es que, pues para mí fue una súper experiencia, la verdad. Era el primer artículo así como grande del que me sentía partícipe. Estuvimos trabajando un montón de tiempo en ello. Tuvimos un montón de fases alocadas y luego menos alocadas. Además es curioso porque el desarrollo de este artículo, la investigación empieza siendo un poco más loca. Tampoco digo aquí en plan loca de wow, ¿no? No quiere decir que estamos ahí con capirotes en el despacho, pero casi, ¿no? Y luego pues fuimos aterrizando y en cuanto las cosas empezaron a funcionar, llegaba la tranquilidad, empezamos ya a redactar artículos, a hacer cosas. Y al principio era un poco pues intentar probar cosas y ver cómo podíamos llegar a ese objetivo. Entonces, a mí me aportó un poco esa satisfacción, diría, que lo que más me aportó el artículo es la satisfacción de haber completado una cosa que me llevó mucho tiempo y que para mí era algo que creo que es realmente complejo y valioso. Y entonces me hizo sentirme mucho más seguro en todo lo que está haciendo y quizás si no hubiese salido tan bien, me habría bailado más el tema de seguir haciendo el doctorado, tal, lo habría flaqueado. No creo que lo hubiese dejado, pero sí que sí. Y en cuanto... bueno, he dicho un poco las dos cosas, ¿no? Lo que aporté yo al paper, lo que me aportó. Sí, eso sí fue un poco... Perfecto, pues la verdad es que hemos cubierto la chuletilla que hemos hecho así 3 minutos antes. Llevamos yo creo que 20 y pico minutos. A mí me ha parecido muy interesante lo que has contado. Yo creo que, como dices tú, esto lo va a petar. Sí, seguro. Yo si quieres te cuento las 2 cosas menos científicas que hemos hecho en ese artículo. Las 2 cosas menos científicas que hemos hecho en ese artículo. Estoy seguro que te va a gustar mucho. A ver, esto a lo mejor lo corto. A ver, cuenta. A ver, lo primero fue la primera cámara de aislamiento que realizamos, porque antes de realizar las medidas finales y todo, tener un entorno de trabajo tal, nuestro problema principal era la interferencia que generaba, que esto, bueno, hiciste un podcast... Estaba haciendo referencias al propio. Esto es increíble. Hiciste un podcast donde hablabas del problema de la interferencia wifi en el caso del ascensor y tal. En nuestro caso, pues estamos rodeados en la universidad de wifis públicos, había poca banda donde trabajar y para el determinismo era prioritario para comprobar que nuestros algoritmos y nuestras soluciones deterministas funcionaban correctamente, intentar aislar lo máximo posible. Entonces estuvimos, pues eso, una tarde o un día, un tiempo indefinido, forrando un armario de papel albal. Recuerdo que nos gastamos 4 euros en papel albal y dijimos, joder, sí que está caro el papel albal. Y estuvimos forrando el armario. Y sorprendentemente, la atenuación que producía era muy alta en el sentido de que nos permitió hacer las pruebas. Luego, obviamente, las hicimos bien y corregimos un par de cosas, pero como un primer approach fue muy divertido. Eso yo diría que fue la primera cosa así menos científica o rigurosamente científica, diría. La segunda fue que la primera vez que conseguimos hacer funcionar nuestro despliegue de red móvil, que fue el Open Interface, creemos que fue gracias a que le pusimos música de Taylor Swift y movimos las antenas un poco al ritmo y hubo un momento en el que enganchó y a partir de ahí luego descubrimos... A ver, esto es como todo, ¿no? Luego nos dimos cuenta del problema mucho tiempo después, pero al principio tuvimos un par de semanas donde pensamos que si no había Taylor Swift no íbamos a tener conectividad de red y yo recuerdo que la música la ponía Pablo, pero tuve una canción de Taylor Swift grillada en la cabeza durante una semana que me volvía loco. Pero sí, esas son las 2 cosas. Esa era la segunda, no la sabía. Sí. Pero por suerte no tuvimos que poner agradecimientos a Taylor Swift en el artículo. No. Pero bueno. A ver, está bien. Hubiera sido curioso, bueno, que seguro que, en fin. Sí. Bueno, pues entonces cerramos así con este toque divertido. Y de nuevo, gracias por venir. Nah. Y a ver ahora los siguientes que vengan. Sí. Y has dejado alumbrar el listón, que se suele decir alto, ¿eh? No, pero bueno. Si me queréis volver a invitar, no pasa nada. Yo vendré encantado a hablar de otro tema, otro artículo. Otro artículo, cuando tengamos Otro artículo. Cuando tengamos alguno así súper, venimos otra vez. Perfecto. Bueno, gracias. Nada.